Si crees que este verano la sequía va a llegar a tus suscripciones de podcast y te vas a quedar sin nuevos episodios que escuchar con esto de las vacaciones, hoy te traigo la solución. Llega un nuevo lunes podcastero y viene muy cargadito porque te traigo ni más ni menos que otros 10 podcasts para que puedas ampliar tus suscripciones. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres descubrir nuevos podcasts para seguir llenando tu aplicación o agregador de audio favorito de nuevas suscripciones de podcast? Pues has llegado al sitio adecuado, la verdad. Esto es Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y cada lunes celebro el Lunes Podcastero, una iniciativa que cada semana te ofrece nuevas recomendaciones de podcast. Normalmente suelo traer un podcast cada semana, pero de vez en cuando tiro del hilo de recomendaciones de podcast que tengo en Twitter, que ya paré, y repaso bloques de 10 y 10 y 10 y 10 recomendaciones. Y van ni más ni menos que 24 repasos ya al hilo de recomendaciones de podcast, o lo que es lo mismo, 240 podcasts recomendados encadenando bloques de 10 en 10. Y ojo que este será el último repaso de la temporada, con lo que después del verano ya serán 250 de estos programas los que habré recomendado gracias al hilo, porque ya los recomendé en Twitter y ahora los estoy repasando aquí. Muchos de ellos ya los he traído en especiales de los lunes podcasteros, pero bueno, el caso es que el hilo de recomendaciones de podcast, que acumula ya 700 podcasts distintos, ya está cerrado, pero todavía me quedan unos cuantos porque ni siquiera voy por la mitad. Esta es la 24ª recomendación. 24º repaso al hilo de recomendaciones de podcast, y hasta el 350 pues todavía me quedan otras 11 recomendaciones. Bueno, hoy voy a traer los podcasts recomendados del número 231 al número 240, y el primero de ellos es ni más ni menos que hoy es lunes, pero no es un lunes cualquiera. Hoy no es un lunes de mierda. Hoy se estrena No es otro lunes de mierda, a descargar. Y en este caso no es otro lunes de mierda, es un proyecto de Antonio Poveda, que ya cerró, y se describía de la siguiente manera: un podcast de variedades y entrevistas donde hay sitio para todo y todos, y donde algún día entrevistaré hasta a Chenoa. Creo que no llego. En sus 9 episodios, después de sufrir una embolia pulmonar, de la que se recuperó, mi querido Antonio Poveda ya cerró este podcast, clausuró este proyecto y bueno, pues se dedicó a muchos otros, pero esto fue una experiencia, digamos, efímera, que duró nada más que 9 episodios. Nos vamos a la recomendación número 232, que decía lo siguiente: ¿te imaginas cómo es la vida de un recién llegado a Silicon Valley? Pues con Silicon Tercos, o lo que es lo mismo, el Valle de los Tercos, podrás conocer de primera mano historias como esta. Este es un podcast de historias de Silicon Valley en español, donde emprendedores y emprendedoras, inversionistas, ejecutivos tech y mucho más hablaban sobre startups, innovación, mexicanos, argentinos, colombianos, españoles, chilenos, estadounidenses, en fin. Digo lo de startups de innovación, mexicanos, argentinos, pues que es que era un binomio, ¿no? Eran ejecutivos y empresarios y bueno, emprendedores del ámbito digital, pero todos ellos tenían como en común que eran de origen latino y estaban en Silicon Valley pues para desarrollarse profesionalmente. Este es un podcast que digamos sufrió un parón allá por 2021, casi en 2022, en diciembre de 2021, hasta junio del 2024, donde parecía que iban a retomar, y sí que retomaron durante 4 episodios más, pero en agosto de 2024 parece que la cosa se ha vuelto a parar. A ver si este agosto de 2025 vuelven a retomar el Valle de los Tercos y regresan con nuevos capítulos. Pero bueno, que los capítulos que nos han dejado en su feed los podéis recuperar, porque las historias que cuentan de los emprendedores y visionarios de Silicon Valley, la verdad que tienen mucha, pero que mucha amiga. Vamos a la recomendación número 233. Un podcast sobre astronomía. Admira las fotografías y escucha este podcast. Sumérgete en el universo de Luces Extrañas. Y Luces Extrañas sigue grabando a día de hoy. Luces Extrañas acaba de publicar
más o menos hace muy poquito, el día 16 de abril lanzó su episodio número 78, o sea que podríamos decir que sigue en activo, después de, 78 episodios y ciertos paroncillos en el año pasado, 2024, hubo ahí bloques de un par de meses sin grabar, pero hace un mes y medio lanzaron su último capítulo, así que podemos seguir disfrutando de este podcast sobre astronomía, sobre las experiencias de un aficionado a la astronomía visual. La verdad que fijaos que podría ser mejor, digamos, un vídeo podcast, pero no se trata de un vídeo podcast, sino que su creador, Néstor, nos describe mediante el audio lo que vive fotografiando el cielo nocturno. Nos vamos hasta la recomendación 234, que decía: hago trampas porque ya les recomendé, pero es que vuelve Café Lock este lunes, joder. Esto decía yo el 12 de septiembre del 2017. Volvió Café Lock, de hecho volvió bastante potente, versión quincenal o mensual, si no me equivoco. En la pandemia también volvieron, han estado un poquito más flojos de lo que nos tenían acostumbrados en sus buenos tiempos, que eran semanales, y han hecho paroncillos. Hace cosa de unos meses volvieron con un capítulo concretamente en marzo, el 18 de marzo, un capítulo de 1 horita y media, el 207, y Jesús, Pencho, Óscar y Fran, de vez en cuando pues se pasan para recordar viejos tiempos sobre lo que era grabar un podcast, uno de los podcasts más míticos que han pasado al menos por mi podcatcher. De hecho fue el podcast, por así decirlo, con lo que yo conocí, no el formato podcast, sino el podcasting en sí. Desde aquí, un abrazo, compañeros. Nos vamos a la recomendación 235, que decía: vamos con un estreno reciente, ya que acaba de publicar su piloto. En Cueva de Ficción tienes pequeñas charlas sobre cine y o series. Y en este caso, por desgracia, se trata de un podcast que cerró en su capítulo número 20 hace ya 5 años. Hablaban sobre loros y Stargates con repaso en serie, con Julio, y Sunset Boulevard. En este caso pues es un podcast, o era mejor dicho un podcast sobre cine, series y todo lo que tenga que ver con la ficción, capitaneado por Fernando Montano, y pues que por desgracia nos dejó hace 5 añitos ya. Pero vamos a la recomendación número 236, otro podcast multitemático, un variadito de cine, series, videojuegos, cómics e incluso libros. Tienes todo esto en Visión de Confluencia, que me temo que este es otro podcast que también dejó de grabar no hace 5 años, sino hace 4, en el 4º episodio de su 5ª temporada, repasando la película Conner, y se describían de la siguiente manera, pues, tal y como he dicho yo en la recomendación: el podcast de videojuegos, cine, series, cómics, literatura y todas las fricadas que puedas imaginar que hicieron llorar a Spielberg. Recomendación número 237. ¿Quieres que el sexo llene tus oídos de pasión y sensualidad? Suscríbete a Cómeme el Podcast, pero recuerda ponerte protección. Y Sandra dejó de grabar en su capítulo número 44, que decía Bajo la piel, antología erótica. Y este podcast también dejó de grabar casi hace 5 años. Hace 4 años. El diciembre del 2021. Casi 50 episodios de puro podcast sensual. Nos vamos hasta la recomendación número 238, que decía: ¿te gusta el cine y las bandas sonoras? ¿Quieres un podcast uniendo tus dos pasiones? Pues escucha y disfruta Sonora Podcast, el podcast de la música que suena en pantalla, un podcast de bandas sonoras de cine y televisión. Y el último capítulo lo grabó en mayo del 2024, hace justo un añito. Concretamente fue el capítulo 61 con versiones de cine volumen 4. A ver si vuelven los compañeros de Sonora Podcast a traernos muchas más bandas sonoras de cine y series. Los sucesos más tristes y más trágicos de nuestra historia, todo ello editado con cortes originales. Crónica en negro de Mespaznar fue la recomendación número 239. Y Crónica en negro sigue grabando, concretamente cuando estoy grabando esto, hace 3 días apenas, o sea que está prácticamente al día, sigue grabando, lleva ya más de 100 episodios sobre crímenes reales, más de 100 crónicas en abierto que podemos disfrutar y conocer en este podcast, que nació en 2016 con fines informativos de investigación periodística basado en noticias fiables y contrastadas con sentencias firmes, y que está dedicado a esas historias que con el paso del tiempo toman más relevancia conforme aparecen más detalles de estos sucesos.
De la mano de Miguel Ángel Espada, Mespadnar en redes sociales, llega este programa de investigación y documentación en el cual se relatan las historias que han marcado a este país. Historias, por desgracia, negras de nuestro país. Y la última recomendación de este repaso al hilo de recomendaciones de podcast es la 240. Ya disponible el podcast que más hype ha generado durante este 2017. Aterriza en los mejores reproductores Webtertainment. Y este podcast que se tuvo que cambiar de usuario de Twitter porque le cancelaron la cuenta, pero ya está otra vez activo, mejor dicho la retomó. Dice: nuestra pasión, tu entretenimiento. Webtertainment es un podcast centrado en cine, series y música. Un podcast cercano, sin pretensiones y con mucha pasión. Suscríbete a Webtertainment. Bueno, pues aquí van estas 10 recomendaciones de podcast. En este repaso ha habido muchos podcasts en activo, también los ha habido, digamos, ya parados, pero me sorprende porque fijaos que estas recomendaciones tienen ya 8 años y muchos de estos proyectos todavía siguen grabando mes tras mes o semana a semana y, oye, pues desde aquí mi enhorabuena a todos ellos. Voy a dejaros un enlace a estos 10 podcasts en las notas del episodio y además en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com, donde también encontraréis todos los episodios anteriores, los enlaces a todas las plataformas donde está presente el podcast y las redes sociales donde estoy presente yo, los accesos a los canales de Telegram y WhatsApp, así como las formas de apoyar el podcast mediante una suscripción al Ko-fi, desde tan solo 3 euros al mes, o incluso las tarifas y condiciones para patrocinar los próximos episodios y que vuestra empresa, proyecto o podcast se pasen al otro lado del micrófono y me acompañen en futuras entregas. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.